Hola a todos. Hoy traemos una noticia candente. Santiago Abascal ha lanzado duras críticas contra el PP y el PSOE tras su reciente acuerdo. Según él, la traición se ha consumado. Son lo mismo. Vox ha sido un firme opositor a los pactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y Abascal ha sido especialmente vocal sobre el hecho de que el PP negociara con el PSOE lo que él describe como un golpe de Pedro Sánchez. De hecho, Abascal ha instado en varias ocasiones a Alberto Núñez Feijóo a romper toda negociación con los socialistas. Esto sucedió cuando Sánchez anunció que continuaría como presidente del gobierno tras un periodo de reflexión, y nuevamente unos días después, cuando Abascal le envió una carta pidiendo una coordinación de las respuestas contra las acciones del Ejecutivo, en plena tramitación de la amnistía. Este martes, con los contactos entre PP y PSOE para ultimar el acuerdo sobre la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, Abascal declaró: el PP no se conforma con haberle entregado a Sánchez el Tribunal Constitucional. Ahora quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ. Además, señaló que de hacerlo serían cómplices del golpe de Sánchez. Se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces, y lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez, a su entorno político y familiar, y lo hacen en mitad de un golpe de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, contra la independencia de la justicia y contra la igualdad de los españoles ante la ley, porque eso es lo que representa la ley de amnistía. Lo hacen en un momento en el que Pedro Sánchez está atacando a los jueces. Desde el gobierno se ha intentado amedrentar al juez que está intentando investigar la corrupción de la familia de Sánchez, y lo hacen, lo hemos sabido hoy, según el señor González Pons, después de 2 años de negociaciones ininterrumpidas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este gobierno. Renovar el Consejo General del Poder Judicial ha sido una operación política arriesgada para Feijóo, quien enfrenta oposición dentro de su propio partido y recelos en amplios sectores del PP. La dirección del partido necesita convencer a sus miembros de que este acuerdo es beneficioso y que incluirá reformas para profundizar en la independencia judicial, aunque estos cambios no sean inmediatos. Mariela Rubio, periodista de la sección política de la SER, informa que muchos de los mensajes de Génova hoy han sido internos, dirigidos a calmar a los suyos. Tanto Gamarra como Semper han repetido que los jueces quieren la renovación o el acuerdo no será viable. Feijóo, quien durante meses ha utilizado un discurso duro contra el gobierno para justificar la no renovación, ahora tiene que hacer un gran esfuerzo para convencer sobre este pacto. Quiero compartir con los españoles la satisfacción del deber cumplido y de los objetivos conseguidos. Hemos cumplido nuestro objetivo de que el Poder Judicial se renueve y se reforme de tal forma que quede asegurada la independencia de sus miembros y la ausencia del control político de sus decisiones. Sabemos distinguir entre la oposición al gobierno y la lealtad al Estado. Y tanto la una como la otra son firmes. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que este acuerdo es una traición o un paso necesario? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido político. Hasta la próxima.